Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Camacho, soy psicóloga en formación, practicante de la coordinación alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy y darles la bienvenida. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos asertivos y afectivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados y estudiantes participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación, que el día de hoy nos ofrece la Facultad de Derecho con la capacitación del país invitado de México. Los derechos humanos desde la óptica tridimensional, una mirada desde el derecho mexicano. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestras conferencistas el día de hoy. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra decana de la Facultad de Derecho, Laura Mercedes Torres. Bueno, nuevamente buenas noches. Gracias, bienvenidos también quienes nos ven desde la conexión de Teams. Hoy tenemos un espacio muy especial, muy importante para nuestra facultad y es la visita de dos profesoras internacionales. Son dos profesoras que están cursando sus estudios de doctorado en la Universidad de Guadalajara de México y se encuentran con nosotros haciendo una estancia de investigación. Entonces vamos hoy a escucharlas en ese tema que es tan importante y hemos hablado de la tridimensionalidad de los derechos humanos. Ya van a saber ustedes qué significa tridimensionalidad, porque de pronto no hemos escuchado mucho acá en Colombia de ese término. Sí sabemos que es importante reconocer ese espacio de derechos humanos y quiero contarles un poquito el perfil de cada una de ellas. Primero, pues vamos a contar con la maestra Esmeralda Montserrat Mora. Ella es abogada, maestra en educación y maestra en derecho por la Universidad de Guadalajara, donde actualmente cursa su doctorado en derecho. Ha tenido pues una trayectoria importante, profesional y académica, ha estado orientada siempre a la investigación jurídica, con el enfoque, como les decía, en la teoría tridimensional del derecho, y ha publicado un sinnúmero de artículos en estos temas, en esta área del conocimiento. Entonces, poder aprovechar esa experiencia que la doctora Esmeralda, yo me quedé con el Esmeralda, tiene. Mañana vamos a tener un espacio y espero que ustedes puedan asistir. Los estudiantes de semillero pues asistirán, pero es un espacio abierto para estudiantes en general, pues nuestros estudiantes de derecho. A las 9 de la mañana vamos a estar en la sala 611, vamos a estar con las profesoras en un espacio mucho más cercano. Hoy vamos a tener una conferencia, digamos que magistral, desde luego al final vamos a hacer preguntas, pero mañana será un espacio más de interlocución. Y también estamos con la doctora Jessica Guadalupe Alvarado Martínez. Ella actualmente ostenta el cargo de directora de amparos procesales, salidas alternas y agencias en delitos especializados en la Fiscalía del Estado de Jalisco, que en dependencia en la que trabaja desde el 2007. También es abogada, egresada de la Universidad de Especialidades UNE, y también tiene posgrado, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, y se orienta pues mucho al tema del litigio oral, y es estudiante también del doctorado en Derecho con un enfoque penal
en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y actualmente cursa el segundo semestre de ese doctorado de Derecho en la Universidad de Guadalajara, que la profesora, la doctora Jessica también, pues tiene un enfoque dentro de su trabajo o proyecto de investigación relacionado con los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Nosotros acá decimos niños, niñas y adolescentes, desde luego es ese mismo grupo de trabajo, sobre todo con los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran o que están institucionalizados. Entonces, son dos temas importantes que vamos a escuchar hoy que nos van a enriquecer. Por favor, aprovechemos este espacio, aprovechemos esta experiencia de nuestras dos invitadas. A ustedes agradecerles nuevamente por venir a la Universidad Cooperativa de Colombia, por venir a nuestra Facultad de Derecho. Sabemos que es el inicio de una alianza que vamos a hacer mucho mayor, más robusta en investigación. Ojalá que vuelvan también a nuestra ciudad. Va a ser una visita muy corta, pero poder aprovechar. Y a ustedes, estudiantes, profesores, egresados, quienes nos acompañan, a la comunidad alumni, muchas gracias. Y le doy entonces la palabra a la profesora Jessica, a la doctora Jessica Guadalupe Alvarado, para que inicie su exposición. Como les decía, al final podemos hacer preguntas. Gracias, buenas noches. Gracias por dedicar un momento para estar aquí. Más que, digo, es una ponencia magistral, pero venimos a compartirles los temas de investigación que llevamos a cabo y también para efecto de que ustedes nos retribuyan o nos compartan esas inquietudes o esa información que también puede ser muy útil para nuestras investigaciones. En este caso, y en tratándose de un enfoque de derechos humanos, bueno, yo quiero ser muy breve en este tema porque es demasiada teoría, pero en relación a lo que es mi tema de investigación, es verificar todo lo relacionado a los derechos humanos que se han vulnerado con los niños, niñas y sobre todo con los adolescentes o jóvenes que son institucionalizados o remitidos a algún albergue por una situación de violencia. Y en este contexto, al menos en tratándose de México y acotándolo al estado de Jalisco, que es de donde soy y donde estoy realizando esta investigación, pues tenemos en cuenta que allá no hay programas efectivos que puedan restituir y salvaguardar estos derechos humanos de este sector tan vulnerable. ¿Por qué se vuelve más vulnerable un niño o un joven? Porque por sí solos no pueden defender sus derechos, necesitan que alguien los represente. Y si esa representación no es la idónea y no es la adecuada precisamente para defender estos derechos, pues entonces no tienen a nadie. Y por este sector está vulnerable, solamente por ser menores de edad y no poder ejercer por sí mismos sus derechos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Ok. Entonces, empezamos hablando de los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes institucionalizados. ¿Cómo inicia esta institucionalización? Como ya lo había mencionado, estamos ante situaciones diversas, pero principalmente cuando se ejerce una violencia de cualquier tipo en agravio de un menor de edad, entonces estamos hablando que se vulneran sus derechos. Y el Estado o las autoridades, que en este caso es la Fiscalía, principalmente, es quien puede retirar a estos menores de edad de ese riesgo. ¿Qué es lo que hace? Se advierte que hay un riesgo de un menor que está abandonado, que está lesionado por un maltrato infantil, que está abusado sexualmente, que está en una situación de inanición, porque también el no darles alimento es un tema de maltrato. Entonces, si ven esta situación, ¿qué hacen? De momento, dictan una medida de protección para quitar a ese menor del riesgo. Es decir, ¿con quién vive? ¿Con mamá y con papá? Ah, sí, pero las situaciones o las condiciones en las que está viviendo este niño, niña o joven no son las idóneas. ¿Por qué? Porque no se está garantizando su libre desarrollo, su dignidad como un niño, como un ser humano. Entonces,
Lo primero, malamente, que se hace allá es, lo quitan del lugar donde están vulnerando ese derecho, de que pudieran ser enviados a una institución, a un albergue. Deberían de llevar a cabo una investigación eficaz, que en esta investigación tendrían que ir a visitar el lugar donde vivía, ver las causas, por qué se está vulnerando ese derecho, si es un tema económico, si es un tema social, porque también si hablamos en un contexto, vamos a suponer que hay un niño que tiene carencias, o en su casa tienen carencias económicas, y entonces no tiene la alimentación debida. Pero si tú vas a su casa, no está siendo maltratado, digo, violentado me refiero físicamente, pero económicamente ves a los papás y no tienen la posibilidad de tener un trabajo mejor retribuido. Y entonces, ¿qué faltan ahí? Oportunidades. Oportunidades. Pero es un contexto diferente a que ya haya una voluntad de hacerle un daño. Entonces, en México, lo primero que hacen es quitan al menor del lugar del riesgo, aparentemente, pero ya para que lo restituyan a una familia es muy complicado. Y lo digo así porque el albergue o la institución debería de ser lo último que pudiera darse para los menores. Tendría que haber otra opción, ya sea de apoyo a la familia, si fuera el caso que no tienen los medios, ya sea de ver una familia sustituta o un familiar que se haga cargo del menor antes de enviarlo a los albergues. Y esta situación en México no pasa. Primero los institucionalizan y ¿qué creen? Se supone que esa medida de protección para el menor es temporal y resulta que hay menores que duran años en esas instituciones y que esos menores vuelven a ser vulnerados en esos lugares. Para empezar, no se les resuelve su situación legal al no restituirle a su familia o a otra familia sustituta que pueda hacerse cargo de ellos, ni tampoco el Estado se involucra para ver cuáles opciones tienen para darles herramienta a estos niños o jóvenes. ¿Qué sucede? Estos niños, cuando llegan a una edad adulta y que siguen institucionalizados, que cumplen la mayoría de edad, ya no pueden estar en estos lugares, porque propiamente estas instituciones son para menores de edad. Si hoy cumplo 18 años, ¿qué crees? Ya mañana ya no puedo estar aquí, tengo que buscar a dónde irme. Pero entonces allá no les dan las herramientas preegreso para que ellos puedan ver a dónde van a ir, qué van a hacer, de qué van a vivir. No se las dan. Y en esto entonces viene otra vez a vulnerar todavía más derechos. Salen sin saber un proyecto de vida, sin saber qué va a suceder con ellos, porque no hay proyectos efectivos. Para empezar, uno, nunca les resolvieron su situación jurídica y se quedaron viviendo en el albergue. Fue parte como de su casa. Y al salir, de nueva cuenta se vuelven a vulnerar estos derechos, al no garantizarles al menos lo fundamental. Derecho a la salud, derecho a una vivienda, derecho a una dignidad, todos sus derechos son vulnerados. ¿Qué creen que vaya a pasar con un joven que vivió por años en una institución donde se volvió parte de su familia y que de un momento a otro tenga que irse a la calle? ¿Qué creen que pase? ¿A dónde lo mandas? ¿A dónde se va? ¿A la calle? ¿A qué? A delinquir. Y lo decía un grupo en la mañana, uno de los alumnos, que se me hizo muy interesante, que le decía que yo no me atrevo todavía hasta esta etapa de la investigación a afirmar algo relativo a esto que les voy a comentar, pero no dudo que esté pasando. Como no tienen una estructura, decía uno de los alumnos de tercer semestre, si no mal recuerdo, decía, pues también se pueden ir a las filas de la delincuencia. Yo eso también lo creo, pero como no hay una estadística que así lo diga, ¿y por qué no hay estadísticas, al menos en México? Porque nadie les da seguimiento. ¿Por qué no les dan seguimiento? Porque no es un sector que sea importante para el Estado, para el gobierno, no lo es. ¿Por qué?
tal vez está muy trillado y siempre lo digo y se los vuelvo a repetir, los niños necesitan presupuesto, necesitan dinero. Los niños es una inversión y quien tenga hijos lo sabe. A los niños es comida, estudio, calzado, no dejas de invertirles dinero. En esa etapa de la vida, un niño productivamente, ¿qué le da al Estado? Nada. Políticamente, ¿qué les da? ¿Votos? No, no les da votos, no pueden votar. Entonces, no es atractivo hacer políticas públicas ni generar presupuesto precisamente para salvaguardar estos derechos y precisamente para poder generarles un proyecto de vida y herramientas. Que si lo vemos en un mediano plazo o en un largo plazo, ¿qué podemos obtener con esta reinserción de este sector poblacional? Una mejor sociedad. Que el tejido social se reestructure para bien. Pero esto no lo han visibilizado y si lo han visibilizado, pues ha sido ignorado. Reitero, ¿por qué? Porque efectivamente las instituciones que resguardan a estos menores, yo no digo que sean malos, pero tienen muchas carencias. Si hay un cuidador, una persona, como por 5 niños. Es imposible que un cuidador se haga cargo de 5 niños. Es imposible que si en un albergue tienen 50 menores y quieran que se les resuelva su situación, y eso es de los albergues chiquitos, su situación jurídica de manera inmediata, pues tampoco, porque los procesos son larguísimos. Los de las custodias, la patria potestad, los de adopción son muy largos. Ya los han hecho un poquito más ágiles, pero todavía no llegamos a esa parte. ¿Qué sería lo ideal? Que no hubiera institucionalización. Eso sería lo ideal, o que fuera la mínima parte, que fuera la última opción que tuvieran para que los menores quedaran bajo resguardo. Yo les digo, y porque yo conozco los albergues, algún tiempo trabajé en un área de niñez cuando estuve en fiscalía en delitos cometidos en agravio de los niños, y en la visita de algunos albergues, yo les decía, es que algunos albergues parecen una cárcel chiquita, una cárcel para los niños. Me decían, no, no seas así. Claro, porque se ven amotinados, en algunos tenían literas pegadas y todos durmiendo encimados porque no cabían. No los dejan salir porque son menores de edad. No hay un derecho a la convivencia con la familia, a veces porque no se ha resuelto su situación jurídica, pero también a veces porque la familia no le interesa, la familia consanguínea. Pero también hay familias que sí quieren, que son familias de acogida, o aquí me decían que eran familias sustitutas, algo así, madres sustitutas, pero allá no. Allá esa figura casi no la explotan, entonces prefieren mandarlos primero a los albergues y ahí que se queden unos años a ver si se resuelve su situación jurídica. Entonces su situación queda en el limbo jurídico, a nadie le interesa y entonces muchos de esos niños llegan a ser jóvenes, adolescentes y entonces adultos que no tienen un proyecto ni herramientas sociales, psicológicas, económicas, laborales, porque sí hay algunos proyectos, pero no han sido fructíferos en México, no han dado los resultados esperados, pero tampoco se insiste en que pueda haber algo diferente a la institucionalización. Entonces, este proyecto o esta investigación que estoy realizando precisamente es enfocada a la vulneración de derechos de este sector poblacional. ¿Me das con la siguiente? La trayectoria desde su ingreso hasta el egreso de estos menores de edad, como ya lo habíamos visto, los motivos del ingreso es la violencia de cualquier tipo. La violencia sabemos, que no nada más ejerce violencia física, también psicológica, moral. ¿Qué va a pasar cuando a un niño le dices cosas negativas? Estás tonto, no sirves para esto, tú no tienes estas habilidades. El niño, como no tiene ese criterio para defenderse, porque es un niño, lo va a creer. No, es que yo soy tonto, es que yo no puedo, es que se me dificulta. ¿Pero por qué dices eso? Es que eso me dice mi mamá y mi papá. Y eso es violencia también. Eso también es violencia. ¿Por qué? Porque entonces estás quitándole las fortalezas a esos menores para que puedan enfrentar una vida.
Y las herramientas que tú les des de niños son las que van a impactar cuando seamos adultos todos. Entonces, violencia de cualquier tipo, física, emocional, alimentaria, es más, hasta no llevarlos a la escuela es violencia, porque es un derecho humano. Y muchas familias no se los garantizan, unos por dinero y otros por ignorancia, y otros porque de plano no les importan sus hijos. Pero yo vi algunos contextos en los cuales vivían en una pobreza extrema algunas familias, y lo digo así, y los niños no eran maltratados aparentemente, y les preguntabas, oye, ¿tus papás te maltratan? No. ¿Te dan de comer? Sí, me dan sopita a diario, pero sí me dan de comer. Ah, oye, ¿y te regañan? Sí, cuando me porto mal. ¿Y te pegan? No, nunca me han pegado, pero viven en una pobreza extrema. Oye, ¿pero por qué no vas a la escuela? No, pues no sé, es que mi mamá no me manda. Entrevistábamos al mamá o a papá y decían, licenciada, me decían, cada acta de nacimiento me vale 80 pesos, que son como 20,000 pesos aquí, ¿no? 20,000 pesos. Tengo 4 o 5 hijos. Las actas de nacimiento, los útiles, las mochilas, los uniformes. Si todo fuera gratuito, los llevo. Pero yo no voy a sacar los documentos. O comemos o compro para lo de la escuela. Entonces aquí lo que necesitamos, la familia, es apoyo. Como tal, hay una violencia, pero no hay un dolo. Y entonces esos niños aparentemente pueden salvarse siempre y cuando puedan dar un análisis al contexto en que vive esa familia y poderlos ayudar. Pero hay ocasiones que efectivamente tienen la posibilidad y no los mandan. ¿Para qué? No, que se pongan a trabajar y los mandan desde chiquitos a vender dulces o los explotan, ¿no? Entonces, esta violencia es de cualquier tipo ejercida en agravio de los niños y adolescentes. El abandono familiar. Hay ocasiones en las que abandonan a los niños como tal en algún lugar, ya sea en casa, ya sea porque los dejan en un hospital por temor a que los vayan a incriminar de algo, los dejan ahí en atención médica y se van, o cuando alguna mujer que ingiere alguna sustancia tóxica como alguna droga y que cuando nace su bebé sale con esta sustancia, entonces, ¿qué hace la fiscalía? Lo retiene y no se lo entrega a la mamá hasta que investiga por qué ese bebé nació con ese síndrome y con esas sustancias, y van a verificar si se lo regresan o no. Hay mamás que sí los pelean y hay mamás que dicen, ay no, hay que se quede. ¿Qué hace el hospital después? En cuanto la fiscalía le dice, los manda a un albergue, y hay niños que han crecido en los albergues, no conocen otra figura más que el albergue, y reitero, llegan a la edad adulta y ¿qué pasa? Tienen que irse de ahí, siendo o volviéndose este lugar su casa. Y entonces traen otro abandono, porque entonces nunca se les resolvió su situación jurídica y era lo único que conocían. Y entonces en esto no está resolvido el problema al final del día. Cuando egresan, es cuando una autoridad lo determine. Si la fiscalía dice que se terminó la institucionalización por alguna circunstancia, así lo va a determinar. Cuando la institución encuentre redes familiares aptas para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Redes familiares, es decir, algún familiar que se haga cargo, que esté en posibilidades económicas y sociales, pues de cuidar a este menor de edad, pero no siempre quieren o no siempre pueden. Hay familiares que sí llegaban y decían, es que es mi nieto, yo lo quiero cuidar. Señora, pero ¿usted qué hace? Junto cartón. ¿Cuánto gana? No, cantidades mínimas. Pero sí, tengo más hijos chiquitos, pero yo no lo voy a dejar. Y veías la situación y decías, no, pues es que va a estar igual. Y buscabas otra red familiar, o había veces, y esto pasa en todos los estratos sociales, no nada más en las familias de un estrato económico bajo, porque también pasaba familias que tenían las posibilidades económicas, pero no les interesaba. Entonces le decía, oiga, pero usted tiene la comodidad y tiene la posibilidad de cuidar al menor, es temporal, es su sobrino, es su nieto, es su primo. No, sí, pero yo no quiero responsabilidades. Entonces, si no querían o no podían, tampoco se les entregan a los familiares aun cuando los tengan. Pero también está el otro extremo,
que no sabemos que la mamá dejó al bebé en un hospital y no sabemos ni quién es la mamá, porque nunca se identificó o no tenía documentos y pues sabe, ¿verdad? ¿Quiénes son sus familiares? No sabemos. Y esos niños son los que crecen en los albergues. Si bien les va, ¿qué pasa? Pueden ser aptos para una adopción, pero los procesos de adopción son muy largos. Entonces, si bien les va, porque ya volvemos a comentar, ya cuando un niño va creciendo en un albergue, entre más grande, se reduce la posibilidad de que alguien los quiera adoptar. ¿Sí? El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En México mide todo lo que son estadísticas de cualquier tema. Y al menos yo encontré este dato que hasta el 2020-21, que es hasta donde tienen datos de estos niños, había 25,000 niños institucionalizados en México. 25,000 en todo lo que es México. Y esto atiende tanto en instituciones públicas, que son las del gobierno, como en las privadas, que son las asociaciones civiles. Que estas, ¿cómo operan? Bueno, una parte les da el gobierno, pero casi siempre sobreviven de los donativos de los empresarios. ¿Por qué los empresarios les conviene hacer esto? Pues porque deducen impuestos y aparte sí les ayudan, pero estas sobreviven de donaciones. Entonces es el sector público y privado y entre ambas instituciones son 25,000 niños institucionalizados. ¿Qué sucedió con estos? ¿Quién sabe? Porque no hay información, al menos de México, porque no hay una estadística, no sabemos si ya regresaron con su familia, no sabemos si se fueron a la delincuencia organizada, no sabemos si están en situación de calle, no sabemos qué sucedió realmente, porque a nadie le interesa darle un seguimiento. Las experiencias en América Latina. Hay una red latinoamericana de egresados de protección que me llamó mucho la atención y que es en donde estoy basando en su mayoría la investigación, que todavía me falta, que entre otros países participan Argentina, Colombia, México y Chile. Está también Brasil y otros. Pero lo que más me llama la atención es que Colombia sí es uno de los que más ha aportado. Yo no sabía qué estaban haciendo en el tema de la niñez. Y hoy precisamente la doctora, en una charla en la mañana, estamos platicando y me ilustró de todo lo que han hecho y me quedé fascinada, porque precisamente es algo que yo quisiera que se implementara en México. Pero en las investigaciones dice que Argentina tiene unos programas muy buenos, que la verdad yo no dice cuáles, nada más dice que tienen muy buenos programas porque les dan seguimiento, les dan una preparación a esos adolescentes que ya no se les resolvió su situación jurídica, se les da una preparación y herramientas para su egreso, pero aparte les dan un subsidio económico que les ayuda hasta los 21 años y los prepara para la vida independiente afuera y hasta los 28 años siempre y cuando sigan estudiando cualquier carrera. Y aún cuando ya cumplen los 28 años y ya no les dan el subsidio, les dan un seguimiento. Cada cierto tiempo los están visitando a ver si están bien y demás. Colombia, justamente, me compartía la doctora un tema muy importante y dice que aquí precisamente sí hay todas ese seguimiento y que la institucionalización también la llevan a cabo, pero es mínima. ¿Por qué? Porque se agotan primero precisamente las madres sustitutas a quienes les dan un apoyo para que puedan tener a estos menores. Y esto se me hace fascinante porque de alguna manera te motivas. Yo digo, ok, yo me hago, porque tener un niño es una responsabilidad. Yo tengo a este menor y yo no voy a ver cómo le invierto ese dinero que no tengo en ese menor, que no es mi familiar, pero bueno, le doy una calidad de vida mejor y el gobierno me está ayudando a mantenerlo y a sacarlo adelante. Entonces, ese es un proyecto que se me hace muy interesante porque allá ni por aquí, o sea, ni siquiera pensarlo, porque el gobierno tendría que aportar dinero, plata, y no le interesa. Entonces, por eso digo que es un proyecto muy bueno, el que ya tienen tiempo, me decía la doctora, le digo que yo creo que voy a regresar para
tomar con más calma más datos de este proyecto para tratar de implementar algo que pudiera servir también en México y que pudiera salvar a este sector. Está Chile. Chile también decía que nada más les da ciertos subsidios hasta los 21 años y les da seguimiento, pero yo no he encontrado más información, muy poca información la que hay, pero todo es en relación a la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Esta, más adelante, dice, surge en 2013, o sea, es reciente relativamente, hace 12 años, por un encuentro entre organizaciones y los mismos egresados de diferentes países se empezaron a reunir y se hizo esta red latinoamericana. Y esos egresados de los albergues ahora quieren ayudar a otros menores o jóvenes que están en esta situación. El análisis advierte que los egresados presentan múltiples problemas con sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? No saben convivir. Si uno que viene de una casa, de una familia, de repente tienes problemas para relacionarte con cierto sector, y ellos que no tienen herramientas, que les faltó ese amor, porque yo siempre he dicho, toda la base de una familia es el amor con que vayas guiando a tus hijos, con tus errores, porque nadie te dice cómo ser papá. Ahora ellos que tienen un abandono y que no tienen las herramientas, pues es más complicado. Carecen de expectativas para el futuro y que esto es contrario al interés superior de la niñez. ¿Qué es el interés superior de la niñez? Se oye muy bonito, el interés superior de la niñez, que es un derecho fundamental que tenemos que basar todo lo relativo a los niños. Es decir, que este interés superior de la niñez está por encima de cualquier otro derecho. Si está en choque de intereses y está un interés de un menor y está el interés de una persona como yo, ¿cuál creen que prevalezca? El del niño, a menos que sea una persona también vulnerable, que sea un adulto mayor de la tercera edad. Estamos en igualdad de intereses. Aquí habría que ponderar qué necesidades tiene cada uno. Pero el interés superior del menor te dice es casi que nada, ningún derecho, si no está justificado, tiene que estar por encima o pisotear el derecho de los niños. ¿Por qué? Porque es un sector vulnerable, nada más por eso. Pero parece como que esto, pues, no importa. Al final del día lo aplican en ciertas ocasiones, pero en este caso no. Porque aquí, ¿cuál sería el interés superior de la niñez en relación a la institucionalización? Evitar la institucionalización. Buscar otra opción menos esta. Y aquí parece como si fuera de, yo lo quito el riesgo y lo mando para acá. Y ya me quito el problema. ¿Por qué? Porque el hecho de investigar familia de acogida o una familia sustituta, entonces, ¿qué va a hacer? Pues que trabaje más los operadores de estos temas. Entonces es más fácil quitarlos, dejarlos depositados en un albergue y bueno, que haya su suerte que poco a poco se vaya resolviendo su situación jurídica. La que sigue, por favor. Lo que les decía, en Argentina está un programa que se llama Mi Lugar, Mi Pregreso y es el que les decía que les da un subsidio que aparentemente es el que en la red latinoamericana supuestamente tiene como más programas de ayuda. Chile pues les dan este subsidio de los 21 a los 28 años siempre y cuando estén estudiando y pues bueno, en México lamentablemente solo hay propuestas de un programa denominado Modelo de Residencia Juvenil que inicia en el 2014, pero pues está una propuesta, ni siquiera es algo obligatorio o coercitivo que se tenga que hacer. ¿La que sigue? ¿Cuál es la problemática de esta situación? Se desconoce el destino de los egresados, que es lo que les decía, nadie les da seguimiento. No hay un seguimiento a los proyectos que al menos se han propuesto. Hay proyectos, sí, pero ¿dieron resultado o no dieron resultado? ¿Son eficaces? ¿Hay que modificarles algo? Pues sabes, si no los aplicas nunca vas a saber si realmente funcionan. La falta de un marco normativo obligatorio. Sabemos que las normas son coercitivas, son obligatorias, y entonces no la hay. ¿Y por qué no hay estas leyes que obliguen al Estado a restituir estos derechos?
porque entonces sería como ellos mismos atacarse, el gobierno, y decir, si yo elaboro un marco normativo relativo a esto, yo me estoy obligando a cumplirlo. Y entonces, no, yo me hago como que no veo esa parte. La falta de políticas públicas. Esta es lo más importante que yo creo, bueno, es el marco normativo que genera las políticas públicas y las políticas públicas que van a generar dinero, recurso, plata. ¿Para qué? Para implementar estos programas que les digo. Si no hay dinero, no podemos nosotros entonces mágicamente tomar gente voluntaria, sin pago, sin nada, que esté comprometida. No dudo que lo haya, pero no la suficiente para poder restituir estos derechos. Entonces, sí es necesario recurso humano, material y todas las herramientas necesarias, si se necesita dinero. Ahora, yo lo había comentado en otros grupos en la mañana, yo decía, bueno, el Estado a veces por sí solo no puede generar recursos, pero en el tema de la niñez es un tema muy explotado a nivel internacional. La UNICEF, la ONU y otros organismos internacionales están dispuestos, claro que a cooperar. Nada más que la UNICEF y la ONU se han enfocado a ayudar a los niños en situación de calle, de marginación, de pobreza, pero no en este tema. ¿Por qué no? Porque nadie se los ha pedido. Yo les aseguro que si entonces empiezan a querer bajar recursos, claro que estos organismos internacionales se los darán, pero no hay un proyecto, y si no hay un proyecto no puedes pedir presupuesto. ¿Qué organismos se encargan de los temas de la niñez y la adolescencia? En México existe uno que se denomina por sus siglas SIPINA, Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y cuál es su función? Propiamente es promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y prevenir las violaciones a estos derechos de este sector y a quienes se les ha vulnerado sus derechos. Este organismo empieza apenas en el 2015. Antes, los derechos de la niñez eran invisibilizados. Y entonces decían, no, es que un niño no tiene derechos. ¿Por qué? Porque no los puede hacer efectivos. No los puede hacer efectivos, entonces pues no. Sus papás, ¿qué decían por él? Sí, pero no sabíamos si esa representación realmente era la idónea, era lo que más les convenía. Y entonces, con la convención, ahorita lo vamos a ver, la convención de los derechos de la niñez, que se generó luego la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y otros marcos normativos que ayudaron precisamente entonces a decir que un niño o un menor de edad era sujeto de ejercer sus derechos a través de un representante, sí, claro, pero no podías ignorar esta parte. Claro que ellos pueden hacer o hacer efectivo este derecho a través de una representación idónea. Tenemos también como un organismo que auxilia, que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Este funge como un representante que se supone, sí lo hacen, pero falta mucho personal, que son los que se encargan precisamente de restituir a los menores a sus casas o a alguna familia de adopción. Pero la verdad es que tenemos un gran problema porque el tiempo que yo estuve ahí me enfrentaba a una situación tan absurda de que era fin de semana o ya era en la noche y asegurábamos a un menor y pedíamos la asistencia del personal de la Procuraduría y, Ali, no, es que sabe que ya son las 8 de la noche y nosotros trabajamos hasta las 4 de la tarde. Entonces yo le decía, oye, entonces, ¿qué les tengo que decir? No cometan delitos ahorita después de las 4 de la tarde porque ya no va a haber personal. Es absurdo lo que me dices. Y pues es que no hay personal, pues implementa guardias, pon 24/48 para que siempre esté abierto. No, Lick, es que no nos pagan extras. Entonces, aparte del compromiso, necesitaban personal. Y esto nos genera un problema. Entonces, esta Procuraduría sí ayuda, pero no digo que no soluciona el problema. Sí está para representar a los menores, pero falta mucho por hacer. Está el Sistema Nacional del DIF, que el DIF casi todo mundo lo ubicamos allá en México, como que siempre entre broma y broma vemos a un niño maltratado, aparentemente decimos, le vamos a hablar al DIF para que se lleve a los niños, porque tenemos esa idea de que el DIF se lleva a los niños y los manda a un albergue. Entonces, este sistema
a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, libre de violencia e integridad a la persona. La siguiente. El derecho a la protección de la salud, la inclusión de los niños, a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad y convicciones éticas, libertad de expresión y acceso a la información, a la participación, a la seguridad jurídica y el derecho de los niños migrantes. Todos estos derechos, que al menos contempla 20 derechos fundamentales, ¿cuáles realmente se cumplen? Yo creo que ni la mitad. Ni la mitad. ¿Por qué? Porque, les reitero, en México no tenemos esas políticas o esas herramientas para implementarlo. También está la Convención sobre los Derechos del Niño, que de esta convención es de manera internacional, y esta, a su vez, de ahí salió la ley anterior, la de derechos de niños, niñas y adolescentes, y lo de CIPINA también, de ahí deriva. Pero no es suficiente, porque si ustedes lo leen, todas estas leyes están excelentes, están redactadas muy ad hoc, y quien las lea va a decir, no, sí se garantizan los derechos de los niños, pero ¿qué creen? Al final del día, en la práctica, no se lleva a cabo nada de esto. No sé si tengan alguna duda. ¿Usted considera que puede evitarse estas situaciones que viven los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de política pública? Evitarlo, bueno, yo creo que para erradicarlo completamente es un tema cultural. Es un tema cultural. Las políticas públicas ya son para solucionar el problema, pero qué mejor que no lo hubiera. Yo creo que es un tema cultural, familiar y de valores, que sería lo principal erradicarlo, prevenirlo. Pero ya teniendo este problema de institucionalización, efectivamente, necesitamos políticas públicas. Una bola de nieve, ¿sí? Y si lo hablamos de manera directa, somos nosotras las mujeres quienes en cierta manera estamos llamadas a ser un poco más pensantes en la responsabilidad antes de traer un hijo. Porque este es un ciclo que esos niños que su merced ahorita nos explicaba, están viviendo esa situación y que probablemente salen de estos establecimientos, van a repetir la historia, ¿sí? Tienden a eso, no estamos diciendo que sea el 100%, pero tienden a esto. Y vuelven y forman una especie de hogar, se genera la situación, los niños otra vez vuelven a estar en la calle o desprotegidos, y esos niños es una bola de nieve que al gobierno, desafortunadamente, y creo que en nuestros países latinoamericanos, no les interesa. Ellos generan volumen para que esos volúmenes sean votantes y ya. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Como no es un sector que políticamente importe, entonces nos genera un conflicto y no, como gobierno, no queremos invertirle y no queremos solucionar ese problema. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? Porque no puedo pasar toda la noche platicando, pero... Gracias, doctora, por esa panorámica que nos ha dado frente a su investigación en México. Realmente, pues acá hablábamos con la doctora Beatriz que si uno a veces se concentra mucho en la dinámica del desarrollo del sistema jurídico interno y de pronto deja de lado los otros procesos la evolución que ha tenido de pronto desde México, porque nosotros en algunas instituciones jurídicas acudíamos o hemos acudido a los avances normativos mexicanos. Sin embargo, observamos que, y para alegría nuestra, pero sí nos preocupante también la situación de que esto es un proceso también desde las mismas garantías constitucionales, ¿no? O sea, vemos que se hace necesario no solamente implementar programas, sino que todo forma parte de una estructura y de un modelo al que le apueste el Estado mexicano. En Colombia, afortunadamente tenemos, su merced también ha podido ya tener interacciones con nuestros compañeros y con los estudiantes y con la decana,
y ha podido de pronto a grandes rasgos observar cómo nosotros pues desde la misma Constitución la prioridad es el derecho de los niños y hemos tenido también una gran avance en la evolución de la jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional que protege y ampara los derechos y tenemos un gran sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes y a pesar de eso, con todas las herramientas que tenemos, mecanismos de protección, instituciones que se dedican a esto y otro aspecto importantísimo y es la obligación que tienen los servidores públicos de garantizar esa protección, ¿cierto? Entonces, y aún así vemos dificultades, ¿sí? Nos vivimos quejando acá en Colombia que no funcionan a veces las instituciones, que los procesos de adopción son demorados, que de pronto hay irregularidades en los procesos administrativos que se llevan a cabo, pero pues tenemos que también reconocer las bondades que nos ha traído también nuestra Constitución y qué bueno que pudiéramos también desde la academia interactuar y fortalecer esos espacios porque realmente desde México también hemos obtenido muchos avances que se han retroalimentado para Colombia y que en este momento pues también sería bueno que se pudieran apreciar desde acá para México. Muchísimas gracias, doctora, por esa visión. Gracias, chicos. Le paso Ah, perdón. No, adelante. Comentario. Sí, bueno, acá escuchándola hablar recordaba de esta mañana que hablamos de los tipos de familia y hay otro y es la familia de acogida. ¿Sí? Acá no tuvimos la oportunidad el año pasado de interactuar con Aldeas Infantiles. Es una organización que busca realmente ayudar a esos niños para que los niños que han sido objeto de medidas de protección, de restablecimiento de derechos, que es el bienestar familiar, que ya esta mañana le hablaban de esa entidad, que tiene muchas bondades, el bienestar familiar, creado precisamente para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reforzando un poco en el Código de Infancia y Adolescencia sus funciones y Aldeas Infantiles pues tiene convenio con Bienestar Familiar y algunos niños que tienen ese restablecimiento de derechos los llevan allá a sus hogares, que son a sus aldeas, ¿sí? Creo que en México también debe haber, no sé si hay porque ellos están en todo el mundo, aldeas infantiles y como le menciono pues se llaman familias de acogida, ¿sí? Otro tipo de familia. Y lo que buscan realmente y lo que se busca, pues en principio, como usted lo decía, es que no sea separado el niño de su hogar, de su familia natural, digámoslo así, pero que en última, si toca ya por necesidad, pueda estar o con su familia extensa, que padres, abuelos, o no tratar pues de que sean institucionalizados, que es lo que la doctora nos cuenta. Entonces, es una experiencia con Aldeas Infantiles. Ellos tratan de ayudar a esos niños y darles un hogar. Tienen una persona que es la figura materna, la llaman tía, ¿no? Y conviven con otros niños. Acá tenemos en Florida Blanca, ellos nos han invitado, ojalá pudieran la próxima vez que vengan, que vayamos, nos han invitado a conocer su aldea. Son casas, como un conjunto de casas y en cada una pues tienen la tía que es como la mamá de todos los niños y lo que hacen es propiciarles el ambiente de la familia realmente, que haya hermanos. Yo le decía, yo preguntaba, ¿y son de la misma edad? No, tienen grandes y pequeños porque lo que se trata es de darles el ambiente que yo tengo un hermano mayor y otros hermanos pequeños y convivir con todos. Y tienen su tía, es como la mamá, y se logra darles esa idea de hogar, de familia, a esos niños que de pronto nunca van a poder ser adoptados, se acompañan, les ayudan en el estudio, incluso en educación superior, hasta que ya son mayores de edad y puedan responder o darse ellos su propio sustento, ¿no? Entonces es un ejemplo importante. Ellos son una organización, una ONG no gubernamental y pues reciben recursos, tienen recursos internacionales y ojalá eso poderlo replicar porque sin duda sí es un tema que sigue dándose muchos embarazos no deseados, esos niños que son abandonados, que son maltratados, que los padres caen en situaciones de drogadicción, de delito, de delincuencia, etcétera, y son niños que tienen que ser retirados finalmente del hogar, ¿no? Pues eso es como una observación, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como bien lo acaban de decir, mi nombre es Esmeralda Montserrat Mora Mora, yo soy doctora en Derecho. Mi tema el día de hoy que
les vengo manejando, que les vengo ofreciendo, ¿no? Es acerca de la justicia, los derechos humanos, pero desde la teoría tridimensional del derecho. La primera pregunta que les voy a hacer a todos es, ¿ustedes conocen la teoría tridimensional del derecho? ¿Ustedes saben cómo se come? ¿Saben cómo se ejecuta? ¿Saben de qué trata esta teoría? Bueno, vamos a iniciar primero por el concepto de justicia. Después vamos a hablar acerca de, ahora sí, lo que es la teoría tridimensional. Y ya por último, vamos a ver cómo intervienen los derechos humanos dentro de la teoría tridimensional. Yo veo caras muy jovencitas. A mí me dijeron que esta presentación iba a ser para personas más adultas, así que voy a tratar de ser muy amena y con un lenguaje muy sencillo para que todos me entiendan, porque yo dije, ahorita voy a empezar a hablar acerca del historicismo axiológico, la semántica jurídica, y todas estas partes que son palabras muy difíciles, pero que realmente son fáciles, ¿ok? Son difíciles de pronunciar, nada más. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Bien, lo primero que tenemos que hacer, y la pregunta detonante de esta noche es, y por favor, quiero que todos piensen en esta pregunta, porque esta es la pregunta clave para poder solucionar nuestra investigación o nuestra plática del día de hoy. Si no damos respuesta a esa pregunta, entonces esta conversación no funcionó de nada, ¿ok? Así que quiero que por favor piensen y analicen esta pregunta, la tengan en su mente. ¿Cómo se relaciona la justicia, los derechos humanos y la teoría tridimensional del derecho en la construcción de una sociedad más equitativa? Esta es la pregunta que ustedes tienen que mantener en su mente y que después, al final, les voy a preguntar cómo desde su perspectiva y de acuerdo a lo que yo les he mencionado, realmente se ha logrado crear una sociedad más equitativa. Vamos bien, ¿verdad? La siguiente, por favor. Primero vamos a empezar porque ¿qué es la justicia? A ver, la justicia ha tenido muchísimos conceptos, pero estos conceptos ha sido una evaluación y ha sido un intercambio, o más bien es una evolución a lo largo del tiempo. Empezamos con el Código de Hammurabi, y el Código de Hammurabi decía que la justicia reina en el reino, promueva el bien en la gente, pero la realidad es que el Código de Hammurabi pues buscaba más bien una cuestión de una virtud, y la justicia se veía como una virtud. Con Platón se retoma este concepto de la justicia como virtud. Con Aristóteles ya no es una virtud, sino ya es un valor intrínseco y significativo. Es decir, que todas las acciones tenían que tener un devenir justo, y un devenir justo era el valor intrínseco. Esto es importante para cuando empecemos a ver la parte axiológica y la parte filosófica de la teoría. Por último, la definición clásica, y que es muy común que nosotros la empleemos en derecho, es la de Ulpiano, que decía dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ya sabemos que para este punto la justicia no es dar a cada quien lo que corresponde. O sea, este significado, que es el que más se le atribuye al concepto de justicia, ya está superado. ¿Podemos continuar? Gracias. Santo Tomás retoma el concepto aristotélico y también platónico y habla de que pues la justicia es una virtud que reside en la voluntad. Hay que recordar de que Santo Tomás viene de la escolástica, y la escolástica hablaba acerca de la voluntad, que todas las personas teníamos una voluntad y que la voluntad no era otra cosa más que la decisión de hacerlo, de hacer. ¿Qué hacer? Hacer el bien, según desde la óptica escolástica, ¿verdad? Entonces la virtud residía en eso, en el hacer. Una virtud de hacer el bien. En el contractualismo, es decir, con Hobbes, con Locke y Rousseau, pues entonces vemos que la justicia es como un producto social. Y entonces ese producto social, ese convenio que se hace entre el gobierno y el gobernado, pues entonces es lo justo. Ya con Bernard Mill, pues se habla de una justicia utilitarista, y ya llegamos al concepto más importante, que es la justicia social, ¿no? Que es la justicia que ahorita ya estamos viendo. ¿Podemos pasar? Hay muchos tipos de justicia. Está la justicia correctiva, retributiva, procedimental, restaurativa, conmutativa, distributiva, utilitarista, ambientalista, social, y la justicia tridimensional, que es la que yo les quiero como compartir el día de hoy. Todos estos tipos de justicia, pues no los vamos a explicar porque nos llevaríamos toda la noche, y yo quiero que tenemos que ser como muy conscientes de que el tiempo es oro para ustedes, entonces vamos a tratar de ser como muy puntuales en todos estos tipos.
Vamos a nada más a tomar en cuenta la justicia correctiva, que la justicia correctiva es aquella que restaura la situación equitativa al revertir una ilegalidad. ¿Qué es la correctiva? Es decir, al compañero se le ha ejercido un delito, o sea, es víctima de un delito, y entonces la justicia correctiva tiene que ver con, ok, por ejemplo, imaginemos, yo lo voy a decir así de una manera muy fuerte, pero imaginemos que él ha sido víctima de un homicidio. Entonces, no se puede regresar a la vida, ni tampoco dar a cada quien lo que le corresponde. Al victimario no se le va a regresar lo mismo. Entonces, ¿qué se trata de corregir aquí? Bueno, en la medida de lo posible, se trata de reparar el daño o de corregir el daño a los padres o a las personas que están exigiendo el procedimiento para poder ejercer justicia. Esa sería la parte correctiva. O sea, se va a tratar de restaurar la situación de una manera equitativa. No se puede revertir. Definitivamente no se va a revertir. Pero se trata de buscar una manera de corregir el daño. Hay una compensación, hay un emparejamiento y puede ser que exista un castigo. Esa es la justicia correctiva. Luego tenemos una justicia retributiva, que es muy diferente a la correctiva. La justicia retributiva se hace una retribución proporcional y es una respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen, independientemente de que esta medida produzca o no beneficios o perjuicios tangibles. Es un principio de proporcionalidad de la pena y entonces aquí hablamos de que, ok, la correctiva busca saber si existe un castigo. La retributiva dice, ¿qué tan grave va a ser ese castigo? ¿Qué tanto se va a castigar a la persona que cometió el delito? Y entonces ya tenemos una proporcionalidad a la cantidad del daño causado o a la ofensa y tenemos una medida retributiva que deba ser proporcionada a la cantidad de ventaja injusta obtenida por el criminal. Tenemos la justicia procedimental. La justicia procedimental en este caso se refiere a un conjunto de medidas que busca hacer los procedimientos sean percibidos como justos, es decir, que todo el proceso realmente sea justo. Porque también, vamos a ser muy honestos, si el proceso es injusto, si el proceso es dilatorio, si el proceso no alcanza realmente a ejercer la justicia, pues entonces lo único que va a suceder es que nosotros vamos a percibir que no existe la justicia en nuestro país porque el procedimiento es inalcanzable, es agotador o es tortuoso. Entonces, en la justicia procedimental habla acerca de la transparencia y el acceso a la información, el derecho a la audiencia, el ser escuchado y vencido en juicio y además de la imparcialidad. Este es otro tipo de justicia. Pero aquí viene una parte interesante y es aquí donde quiero que nos centremos. ¿Qué vendría siendo la justicia tridimensional? Para entender la justicia tridimensional, entonces tenemos que comprender qué es la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho tiene un factor normativo, tiene un factor filosófico y tiene un factor del hecho. Son estas tres aristas las que hacen que un prisma sea perfecto. Yo decía en la mañana que al inicio del derecho, del estudio del derecho, nosotros tenemos como la teoría pura del derecho de Kelsen, donde nada más era la norma la que reinaba. Luego después, con el tiempo, entre el justnaturalismo y el justpositivismo, entonces empezó a hablar acerca de una teoría dualista, es decir, pues tenemos normas que son inherentes al ser humano por simplemente ser humano, pero también tenemos normas que están categorizadas en un enunciado normativo, en un imperativo categórico para poder realmente pues concretar que existen estos dos tipos de, vamos a llamarlo así, de privilegios, de prerrogativas, de derechos. Pero la teoría tridimensional dice, sí, está muy padre la parte justpositivista, sí está muy padre la parte justnaturalista, pero ¿dónde dejas el hecho social? ¿Dónde dejas la sociología? ¿Dónde dejas a la parte cultural? O sea, el derecho no es perseguido por la sociedad. El derecho debe de perseguir a la sociedad. Es decir, la sociedad evoluciona de una manera desmedida, incontrolable. El derecho no puede evolucionar así. Y la sociedad no se va a adaptar al derecho, sino que el derecho se tiene que adaptar a la sociedad. Y para poderse adaptar a la sociedad tiene que haber un estudio sociológico, un estudio nomológico de la ley. Entonces nosotros tenemos esta implicación.
La implicación en el ámbito jurídico habla acerca de los mecanismos de protección judiciales para ejercer, legislar, garantizar los derechos civiles y políticos, pero también los DESCA, también todos los demás tipos de derechos. En el ámbito filosófico tenemos el debate entre el hombre y las virtudes inherentes del ser, como son la seguridad, la justicia, la libertad, la igualdad, es decir, el bien que se persigue. Y en el ámbito sociológico, en la descripción de la exhaustiva lucha de grupos sociales ante la autoridad para alcanzar el bienestar. Esa es la lucha social es la que enmarca el derecho, es la que hace el cambio del paradigma. Entonces, en esta visión panorámica, nosotros tenemos la ciencia del derecho y la filosofía, o sea, cómo se combinan estas dos áreas. Cómo se combina la sociología dentro de la ciencia del derecho y también cómo vemos que vemos a la sociología en contrapunto de la filosofía. O sea, es que todas estas tres ciencias se combinan entre sí para que realmente se forme el prisma de lo que es la ciencia del derecho completa. Una ciencia del derecho que no tiene el concepto del actuar de la sociedad, entonces no funciona. Un derecho, chavos, un derecho, señores y señoras, que no tiene el concepto del factor social, no es derecho. Es una cuestión dictatorial, pero no es derecho. Y entonces nosotros aquí en este diagrama de Venn podemos ver 7 puntos, ¿no? En el primer punto vemos la filosofía, que es la parte axiológica. Es decir, el valor de la norma, o sea, los valores, las virtudes, toda la parte hermosa, toda la parte bonita. Cuando combinamos a la filosofía y al derecho, es decir, en el punto número 2, nosotros vamos a ver el valor intrínseco de la norma, pero también podemos encontrar la argumentación, la interpretación de la norma. En el punto número 3, nada más vemos al derecho solito y entonces entendemos que existe un sistema jurídico, una norma, una pena, un castigo. Este es por excelencia lo que decía Kelsen. Cuando vemos la combinación entre la filosofía y la sociología, es decir, el punto número 4, nosotros vamos a ver el ser en contraste del deber ser. Lo que es la sociedad con lo que debería de ser la sociedad. Porque la filosofía estudia el deber ser y la sociología estudia el ser. Que son dos cosas totalmente diferentes. Parece lo mismo, pero no lo es. En el número 5, que es la parte más importante de todas en esta teoría, aparece el bien cultural. El bien cultural en esta teoría habla acerca del concepto donde se junta, el punto intermedio donde se junta el valor que persigue la sociedad, el enunciado normativo que está protegiendo ese valor, pero más importante aún, el bienestar de la sociedad. Y es ahí donde se encuentra la justicia tridimensional. La justicia tridimensional es el punto balance, es el punto equitativo, es el punto de equilibrio en el cual se dice esto que se ha cometido va en contra del bienestar de la sociedad, por lo tanto tenemos que hacer una retribución, tenemos que hacer una corrección, tenemos que hacer lo que se necesite para que realmente se siga protegiendo nuestro bien cultural, nuestro bien como sociedad, nuestro bienestar. ¿Y cómo se va a hacer? Ya sea que tengamos que cambiar la ley, tengamos que hacer un cambio normativo, tengamos que hacer un cambio de paradigma, pero se tiene que seguir protegiendo la parte esencial, que es el valor. O sea, si la sociedad está viendo que se siente desprotegida, entonces en ese momento el valor se pierde. Y por lo tanto la norma deja de ser eficaz. En el punto número 6, cuando se estudia la sociología y el derecho juntos, aquí, pues entonces hacemos la nomología, el estudio de las necesidades sociales, la aplicación de la norma, y evidentemente en el número 7, donde está la sociología, pues está el estudio de los eventos sociales y la descripción del ser. Así pues, la dialéctica de integración, que la dialéctica de integración es realmente cómo se comunican entre sí las ciencias. Dialéctica viene de la palabra diálogo, día de dos, o sea, que tiene que ver como un diálogo entre dos interlocutores. En este caso, ustedes van a decir, bueno, son tres. Bueno, entiéndase que de la dialéctica es la parte de la comunicación. Entonces, la comunicación tiene que ser entre el derecho, es decir, el enunciado normativo, el valor de ese enunciado normativo, para, por último, hacer un estudio histórico y sociológico. Y es ahí donde nacen los derechos humanos. Maestra, entonces, ¿los derechos humanos es un bien cultural? Por supuesto que sí. El derecho humano es un producto de la cultura
globalizada. ¿Por qué? Porque nacen en 1948. En México empezaron en el 2011. Antes del 2011 no eran relevantes los derechos humanos en México. Entonces, ¿qué estamos hablando en esto? Que el derecho humano a lo mejor existe en todas las naciones y es globalizado y está muy interesante ese concepto, pero el derecho humano solamente va a ser aplicable si el Estado lo reconoce. En eso estamos todos de acuerdo. Si el Estado no reconoce el derecho humano, entonces no existe dentro del Estado y no se puede ejercer. No se puede materializar, no se puede realizar. Entonces, una vez que el Estado lo reconoce, es decir, que la ciencia del derecho lo reconoce, entonces el valor de esa norma tiene realmente fuerza, tiene peso. ¿Por qué? Porque el Estado, o en este caso la sociología, la sociedad, lo está necesitando, lo está buscando. El derecho humano por excelencia es un bien cultural que depende de la sociedad cómo va a ser aplicado, cómo va a ser realizable y cómo se va a exigir. Y a ver, yo voy a decir esto porque los derechos humanos, nosotros creo que conocemos todos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conocemos el Pacto de San José perfectamente, pero también ustedes no me dejarán mentir que los derechos humanos se aplican diferente aquí en Colombia y se aplican diferente en México. ¿Y por qué se aplican diferente? Por una cuestión cultural, una cuestión social. Cuando entiendes que es una cuestión social, pues entonces dejas de ver la norma como, sí, es que toda persona tiene derecho a la educación, sí, toda persona tiene derecho a la salud, sí, toda persona tiene derecho al libre esparcimiento, sí, toda persona tiene derecho al saneamiento del agua, sí, toda persona lo tiene, pero ¿todos los estados pueden dártelo? ¿Todos los países te pueden dar esos derechos? Y si alguno de ustedes me dice que sí, qué padre, pero ¿por qué entonces en Qatar los derechos de la mujer no funcionan igual que aquí en México, aquí en Occidente, aquí en Colombia? Porque son conceptos diferentes, porque es una cultura diferente, porque la sociedad es distinta. Cuando entendemos eso, entonces entendemos que el derecho humano realmente es un concepto social, es una implicación social, es una implicación cultural. Así pues, entonces nosotros tenemos la clasificación de la generación de los derechos humanos, que nosotros conocemos perfectamente bien, que es la primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Yo sé que esta clasificación muchos de ustedes van a decir, bueno, es que está superada. O sea, didácticamente está bien para poder hacer una conferencia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vemos que los derechos humanos se clasifican por esquemas semánticos y podemos ver, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Vemos la libertad de expresión, vemos la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, el voto. En la segunda generación tenemos a los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, los de tercera y cuarta generación. Me voy a concentrar en estos dos porque quiero que nosotros notemos algo que es sumamente importante cuando estemos hablando de la parte de integración cultural y también de cómo se exige la justicia. No se puede exigir justicia igual, por ejemplo, para una cuestión de libertad que para una cuestión de educación. No se puede exigir lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras que los derechos de los DESCA tienen una carga positiva, es decir, tienen un costo para el Estado, un costo de infraestructura, un costo de capacitación, de adiestramiento, etcétera, estos derechos se exigen de una manera diferente. Se exigen, se materializan y se realizan de una manera diferente a, por ejemplo, los derechos civiles y políticos que tienen una carga negativa para el Estado. Así pues, cuando nosotros vemos los derechos civiles y políticos, entendemos que son derechos, por ejemplo, tenemos los derechos de igualdad, que son los de aspecto físico y aspecto espiritual. Tenemos los derechos de libertad, que son los de persona individual, persona social o colectiva. Los derechos de seguridad jurídica, que son en relación al individuo o en relación a la responsabilidad del Estado. Y todos estos derechos que les acabo de mencionar tienen una carga negativa. Es decir, ¿qué significa esto de la carga negativa? Que el Estado tiene la obligación de no atentar contra la igualdad, de no atentar contra la libertad, de no atentar contra la seguridad jurídica. Es decir, el Estado no puede hacer una acción en contra de estos derechos. Los derechos políticos, en cambio, que son sobre la nacionalidad, sobre la ciudadanía, el derecho al voto, etcétera, tienen una carga ambivalente. Por ejemplo, para votar.
O sea, el Estado no te puede decir, ¿sabe qué, compañero? Usted no puede votar, no te puede coartar tu derecho, pero tiene que hacer un gasto de infraestructura para realmente posicionar el voto. ¿Por qué? Porque si no hace ese gasto de capacitación, adiestramiento y además el gasto de infraestructura, pues entonces no puedes ejercer el voto. Esa es la carga ambivalente. Tiene que haber un pago para realmente, o sea, tiene que haber un ejercicio económico por parte del Estado para que sí se pueda votar, pero al mismo tiempo no te puede decir que tú no lo puedes hacer. No te puede coartar tu derecho. Es decir, no puede llegar el ejército a decirte, usted no vote. No debe, porque se supone que así es como están los derechos civiles y políticos. Ahora bien, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, pues nosotros tenemos que entender que estos derechos tienen una obligatoriedad y respeto totalmente diferentes. Estos derechos son de sí hacer. Es decir, el Estado tiene una obligación de sí hacer, de sí gastar, de sí capacitar, de sí adiestrar. Ejemplo aquí, con el sistema de salud. O sea, tú no te puedes curar solito. Tú necesitas ir a una dependencia del gobierno o, en su defecto, pagar algo privado, pero imaginemos que no tienes para pagar algo privado, o sea, tú tienes que ir a una dependencia pública y el gobierno tiene que encargarse de tu salud. Y el gobierno no te puede llegar y decir, pues sabes que no tenemos doctores, no tenemos medicinas, no tenemos nada de eso, pero sí pasa. Bueno, sí, claro que pasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que existir un gasto y también el Estado puede decir, hasta aquí alcanzó. Y entonces es ahí donde entra la justicia tridimensional, hasta donde es justo que el Estado diga, ya no tengo dinero para poderte ayudar en este tema de medicamentos, en este tema de atención médica, y hasta donde no. De acuerdo a una cuestión cultural, a una cuestión económica, de acuerdo a todos los factores que engloban la política de la salud. Ya por último, pues hay que recordar que los DESCA tiene que ver con el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud y el bienestar, el derecho a la educación, el derecho a una vida cultural y progreso científico y el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Todos estos derechos tienen una carga positiva. ¿Qué quiere decir esto? Esta carga positiva implica o fuerza a que el Estado gaste, a que el Estado invierta. Si el Estado no invierte, estos derechos no existen. Y esto lo tienes que tener bien en claro. Estos derechos no existen si el Estado no invierte dinero para que existan. No es como la libertad de que simplemente el Estado le dice a sus soldados, no te metas y déjalos que se manifiesten, déjalos que expresen, déjalos que hagan lo que tengan que hacer. O sea, mientras que los derechos civiles y políticos tienen una carga de no hacer, los derechos económicos, sociales y culturales tienen una carga de sí hacer. Y entonces la justicia tridimensional es diferente para los derechos civiles y políticos y es distinta para los DESCA. Así pues, con esto concluimos. Y no sé si tengan alguna duda acerca de lo que acabo de comentar. Son muchos datos, traté de resumirlo lo más posible, ¿eh? O sea, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, queremos saber un poco más, pero tenemos que ser como muy contundentes con este tema. Sí, aquí viene la pregunta. La pregunta aquí, ¿es una más? Aquí está. ¿Cómo se relaciona la justicia, los derechos humanos y la teoría tridimensional? ¿Alguien sabe? Después de esta charla, ¿alguien tiene la respuesta a esta pregunta? Lo dije muchas veces, ¿eh? ¿Cómo? Exacto, por medio del bien cultural. Nada más y nada menos por medio del bien cultural. El bien cultural es el que te va a hacer entender cómo se relacionan. ¿Por qué? Porque lo sigo diciendo, en Colombia se exigen los derechos totalmente diferentes que en México. Pero, a ver, nosotros seguimos siendo de una escuela latinoamericana. O sea, mal que bien, somos hermanos en escuelas jurídicas. Pero vámonos al Medio Oriente. Vámonos al Medio Oriente. En Medio Oriente se exige diferente el derecho a la justicia. En Medio Oriente se exige diferente los derechos civiles y políticos. En Medio Oriente se exige diferente los DESCA.
Pero ojo, no porque se exijan diferentes significa que dejan de existir. Sí existen, pero hay que entender cómo culturalmente se exigen para poder ejercer ahí los derechos humanos. Exacto, por medio de las necesidades sociales. La duda que me surge es, pues, lo que yo puedo deducir de todo esto es que aparte de que tenga que haber una integración social o que haya un tejido o una participación pues, de las personas en la sociedad, también veo que para que todo eso pueda ser viable, el Estado para poder garantizar todos sus derechos o todas esas obligatoriedades de las cuales pues, algunas es obligatorio que se le toca poder respaldarlos y otras no, son ya como relativas. ¿Cómo haría entonces en un país o en un estado que sea pobre, o sea, que no tenga los recursos económicos para poder integrar o poder hablar para hacer políticas o hacer algunas adaptaciones o ayudas en base a esta pirámide o a esta teoría dimensional en estados que no tienen los recursos económicos? Fíjate que tu pregunta es muy buena y para eso te voy a responder con una teoría que a mí creo que es una de las teorías más bonitas de los derechos humanos. Habla acerca del valor mínimo del derecho humano. Y bueno, en México yo pongo el ejemplo, ustedes a lo mejor no lo conocen, pero en México existe un juego que se llama lotería. El juego de la lotería, ¿usted sí lo conoce? Bien, el juego de la lotería es una carta y te van diciendo las imágenes que van saliendo. Es como un tipo bingo, ¿no? Pero bueno, estamos tú y yo de acuerdo que para poder jugar lotería necesitas 3 cosas fundamentales. Número 1, necesitas la carta. Número 2, además de la carta, necesitas los frijolitos o las cosas que vas a poner, las piedritas, las fichas para poder tapar y poder ganar la lotería. Y número 3, la persona que está cantando las cartas. Si no se tienen estos 3 elementos, no se puede jugar lotería. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres ejercer los derechos humanos y los derechos humanos no tienes la persona que cante las cartas, pues no puedes ejercer derechos humanos. Si no tienes la persona que tiene las fichas, pues no puedes ejercer los derechos humanos. Si no tienes la mismísima carta de la lotería, pues entonces no los puedes ejercer. Partiendo entonces de esta idea, ¿qué se tiene que hacer? Pues nosotros no debemos, y esto es un error que a veces cometen los países latinoamericanos, que dicen, es que no manches, los derechos humanos son las esferas inalcanzables, ¿no? O sea, hay que dar educación y hay que dar educación de máximo nivel, y además de dar máximo nivel, tenemos que hacer que esa educación sea de una excelente calidad, y además de excelente calidad, que sea totalmente gratuita, y además de que sea totalmente gratuita, o sea, que tenga esto y se vuelve algo inalcanzable. Imposible, utópico, tú lo mismo lo acabas de decir. Entonces, más bien aquí es ser conscientes de que los derechos humanos no son esferas utópicas, son las esferas mínimas de ejercicio. Y que si no tenemos esas esferas mínimas, es decir, si no tenemos la carta, las fichas y quien cante la lotería, pues entonces no puedes ejercerlos. Y además de estar exigiendo cosas inverosímiles, cosas que no se pueden alcanzar, más bien replantearnos qué es lo que realmente mi país sí puede dar en este derecho y hasta dónde lo puede llegar. Y una evaluación consciente de ese derecho va a permitir saber cuál es mi área de oportunidad para crecer y mejorar. ¿Por qué? Porque muchos países latinoamericanos dicen, como no puedo acceder a estas esferas de derecho utópicas, entonces mejor no los doy. O los doy mal. No, es que aquí la idea es, da un servicio hasta donde pueda llegar tu medio económico, pero dalo a ese medio económico perfecto. Y ya después haces en tu planeación sexenial o en tu planeación presidencial, haces tu estudio para saber hasta dónde puedes mejorarlo. Y haces los mecanismos suficientes para mejorar. A eso es la parte tridimensional, esa evaluación continua de los derechos. Pero si tú no haces eso, simplemente dices, hasta aquí llegué porque yo ya no puedo dar más, pero yo sé que este es como la parte utópica y pues nadie está obligado a lo imposible, entonces no lo hago, no funciona así. No, el derecho humano recuerda, no es una esfera utópica, es lo mínimo. Y lo mínimo todos los países sí lo pueden dar. No creo que sea una falta de compromiso, más bien es una falta de visión desde una óptica diferente, porque como todo el mundo piensa que los derechos humanos son la parte inherente y que como es una parte inherente del ser humano, entonces ya se da, y luego ya se hacen como cosas y se inventan cosas de que hay
voy a decirlo así, de que los derechos humanos son tan proteccionistas y tan garantistas que alcanzan para todos los seres que a veces no son humanos, pues entonces es ahí cuando ya no se alcanza y la justicia no alcanza a lograr eso. Más bien aquí la idea sería sí sentarse a hacer un análisis real del derecho humano, por ejemplo, hacer un estudio de, vamos a decirlo así, de la seguridad social. Y sentarse a hacer un estudio de la seguridad social y saber cuántas personas realmente tienen acceso a la seguridad social y cuántas personas no tienen acceso a la seguridad social. Cuántas personas tienen acceso al piso de protección de la seguridad social en sus 5 esferas del piso de protección. Y con base a eso saber qué tanto porcentaje puede alcanzar en este año, con este gasto, con este presupuesto. O qué se tiene que hacer para ir mejorando, irlo perfeccionando. No es una falta de compromiso, más bien creo que es una falta de planeación. Pero eso sucede, repito, en todos los países latinoamericanos, porque ustedes van a decir, en los países anglosajones no funciona. Es que en los países anglosajones es bien sencillo. Ellos te dicen, yo te estoy dando un seguro social básico. Todo lo demás tú te tienes que pagar. Yo te estoy dando una educación pública mínima. No cumples con los requisitos necesarios para que tengas una educación pública y gratuita. Págala. ¿No puedes pagarla? Yo estoy cumpliendo. Yo estoy cumpliendo con darte lo mínimo. Pero los países latinoamericanos no tenemos ese concepto porque queremos un estado de proteccionismo y un estado de bienestar completo, más populista. Pero los países anglosajones son bien conscientes. A ver, mi dinero, mi presupuesto alcanza para tanto. Tú no cumples con estas características para que tú seas beneficiario, págalo. Págalo. Y entonces es ahí cuando decimos, oye, pues es que ese sistema tampoco está bien. No, pero ellos cumplen con la base mínima del derecho humano. Ellos sí cumplen con lo que es la carta, la carta de la lotería, las fichas y quien lo canta. Pero en Latinoamérica nosotros estamos esperando que nos den la carta, nos den las fichas, nos den quien lo canta, nos den el refresco, nos den la comida, nos den la mesa, nos den todo. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura. Y hay que recordarlo que así es nuestra cultura. Y a ver, lo que estoy mencionando, yo lo estoy diciendo desde México, pero sé que es aplicable aquí en Colombia porque también en Colombia pasa lo mismo. Y por eso cuando a veces yo escucho que dicen, es que el sistema de salud a lo mejor no es tan factible. Yo estoy de acuerdo, podría ser porque México y Colombia a lo mejor pecamos del mismo pie, ¿no? Y también nuestro sistema de salud no es muy bueno, pero si ustedes se van a un sistema anglosajón, a lo mejor es de primer mundo, pero cuesta. Y lo cobran. Exacto. Y es carísimo. ¿Existe un tipo de seguro popular? Sí. Es que en los países anglosajones los DESCA no son tan importantes como los derechos civiles y políticos por una cuestión cultural. Tú dices que los países latinoamericanos estamos muy atrás en cuanto a estos países anglosajones que tienen como otro tipo de perspectivas. Yo te lo voy a decir de esta manera. ¿Tú tienes acceso a la seguridad social? Nosotros sí. O sea, y, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Guadalajara, aunque no trabajemos, nos dan seguridad social. ¿Eso te parece un atraso o un adelanto en contra de las personas de Estados Unidos que no tienen seguridad social porque no tienen dinero para pagar? Yo lo repito, desde tu perspectiva, desde tu contexto social, desde tu contexto cultural. Ahorita, el día de hoy, ¿a ti te parece un acierto tener seguridad social? Maestra, pero es muy mala. No hay medicinas. No hay un seguro de vida, no hay acceso a la salud de una manera eficiente y eficaz. Yo te lo voy a volver a preguntar, desde tu contexto social, cultural, ¿es un atraso o es un beneficio el que tengas la seguridad social así como la tienes? Porque en mi caso, por ejemplo, yo me fracturé hace un año. Yo no tenía 50,000 pesos para pagar mi fractura. 50,000 pesos aquí vendrán siendo como más o menos como unos 40 millones de pesos mexicanos. Perdón, 40 millones de pesos colombianos. Yo no tenía 40 millones de pesos colombianos para poder pagar mi fractura. El Seguro Social, en su ineficaz, en su ineficiente, en su espera dilatada, en su falta de medicamentos, en lo que tú quieras y gustes, me operó. Yo te lo voy a decir así, desde mi contexto. Yo creo que ese, para mí, Montserrat Mora, no sé para ti, pero para mí, Montserrat Mora es un acierto.
Y yo estoy segura que una fractura en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, y sería muchísimo más cara. Y si yo no tuve la curiosidad, la precaución de pagar un seguro de vida, de gastos médicos mayores en esos países, pues más, no lo pagué en el mío, evidentemente no lo iba a pagar en otros. Claro que no lo iba a poder hacer. Entonces, es aquí donde yo te invitaría a que porque nosotros a veces pensamos que estamos mal y que nuestros países están mal, pero a ver, nuestros países son proteccionistas, son garantistas y son increíblemente chingones en muchas formas. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, ineficaz, ineficiente, lo que tú quieras, pero tu país, y lo puedo saber porque, te repito, Colombia y México en esa tesitura son hermanos. Te protegen y te garantizan. A lo mejor lo mínimo, de una manera muy mala, pero te lo garantizan. Aquí la pregunta es, te vas a Estados Unidos y Estados Unidos te dice, ¿no lo pagaste, papito? No, y por ejemplo, yo te podría decir del sistema de salud de Buenos Aires. Buenos Aires, aunque tú seas extranjero, no te cobra ni un solo centavo y no tienes que estar dado de alta en ningún Social Security, ni tampoco tienes que estar dado de alta en nada. Nosotros fuimos el año pasado a Buenos Aires, hubo un accidente, la persona se atendió y el seguro el sistema de salud de Buenos Aires es tan impresionante que cuando nosotros salimos ahí, porque le tomaron radiografías y todo, dijeron, no es nada, es totalmente gratuito. Claro, es que mira, esto del bien cultural, y quiero que entiendas esta parte, el bien cultural es un estudio que se hace de derecho a derecho, de punto a punto, de país a país, de legislación a legislación. Y eso es lo más interesante y eso es lo más padre. Entonces, tú ves un derecho y a lo mejor para ti, en tu país, ves que es ineficaz, ineficiente y te quejas, pero ya cuando lo comparas en otros lugares, te das cuenta de la grandeza que hay en tu país. O también te das cuenta de las áreas de oportunidad para crecer y fortalecer. Y eso es lo interesante de la teoría tridimensional del derecho. O sea, eso es a lo que yo los invito el día de hoy, porque esta teoría ha sido abandonada, nace en Brasil y realmente la gente ni siquiera la conoce. Esta es una teoría sudamericana y nadie la conoce, ni siquiera nosotros mismos, que somos americanos, ni siquiera nosotros la conocemos. Y esta teoría simplemente te invita a que te sientes a analizar el derecho desde todas las aristas posibles para que puedas mejorarlo y que realmente el derecho pueda ser eficiente, factible, válido en las comunidades, en las localidades, en la gente, en la sociedad. Sí, esta teoría es muy bonita. Espero que por favor la sigan estudiando y que después vean muchas publicaciones en relación a esto. Y con mucho gusto después les pasaré mis publicaciones para que ustedes las lean y para que ustedes estudien esta teoría, porque pues yo solamente conozco a 4 personas que escribimos de esto. O sea, al que la inventó, a otras 2 personas y yo. Entonces, pues ojalá haya más investigadores que escriban sobre esta teoría. Muchas gracias, doctora Jessica, doctora Esmeralda. Y a ustedes también, profesores, estudiantes, gracias por acompañarnos. Que tengan feliz noche. Mañana nuevamente los invitamos, si quieren, en el espacio que tenemos con estudiantes ya mucho más directo, de conversación, práctico, a las 9 de la mañana, como les digo, en el aula 611, 9 de la mañana. Los esperamos. Gracias. Feliz noche.